Muy buenas noches. Por ahí me recuerda su nombre, ¿está amable? Buenas noches, me llamo Juliet Olarte. Buenas noches, señora Juliet. Bueno, continuando con las entrevistas, a la señora Juliet ya le contamos sobre de qué se trataba el producto. Sabemos que va dirigido a las personas con discapacidad auditiva o audioparlantes. Señora Juliet, ¿me podría indicar su edad? 23 años. Su merced, ¿me podría indicar a qué se dedica actualmente? Soy analista de administración de una empresa. Ok. Bueno, señora Juliet, ¿su merced conoce alguna persona con discapacidad o tiene algún familiar? No. Ok. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas enfocadas hacia el producto que nosotros estamos ofreciendo, o nuestra idea de negocio. La primera es, qué pena, considera que el Estado ha adoptado medidas efectivas y pertinentes para lograr una mayor inclusión de las personas con discapacidad auditiva, sí, no y por qué. No. Pues porque estamos en un país donde las personas con discapacidad, sea auditiva u otro tipo de discapacidad, no tienen las oportunidades que pues tenemos las personas que no tenemos algún tipo de discapacidad. Las calles no están adecuadas, las empresas no están adecuadas, centros comerciales, hospitales, entidades del gobierno no están adecuadas, entonces no tienen las mismas oportunidades. Ok. Segunda pregunta, ¿considera que las instalaciones y los servicios abiertos al público son accesibles a las personas con discapacidad auditiva? ¿Como cuáles? Instituciones públicas, empresas privadas y lugares al aire libre, sí y no, ¿y por qué? No. Por lo que mencionaba anteriormente, ninguna instalación está adecuada y si hay, pues son muy pocas las que tienen las adecuaciones para unas personas con discapacidad. Ok. Siguiente pregunta. ¿Considera que las instalaciones en las instituciones públicas del sector salud permiten la accesibilidad a las personas con discapacidad auditiva? Sí, no y por qué. Igual, no cuentan con los lugares adecuados para las personas con discapacidad. Ok. Siguiente pregunta. ¿Considera que el transporte público es accesible para personas con discapacidad auditiva? Sí, no y por qué. No, tampoco están adecuados para las personas con discapacidad. Por los mismos criterios que nos mencionaba anteriormente. Exactamente. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes espacios públicos considera menos accesibles arquitectónicamente para las personas con discapacidad auditiva? Colegios, entidades de salud, centros comerciales, que son los más concurridos, y el transporte público. Ok, bueno, entre nuestras respuestas que teníamos, quise preguntarle abiertamente, porque pues nosotros también teníamos segregado en nuestra encuesta. En nuestra encuesta teníamos colegios, hospitales, oficinas públicas, centros comerciales, estadios y centros deportivos. Su merced me acaba de mencionar cuatro de las anteriores, perdón, de las anteriores, cuatro o cinco nombradas, perdón. Siguiente pregunta. ¿En qué grado considera que las personas con discapacidad audioparlante sufren explotación, violencia y abuso en comparación con las demás personas? ¿Menor o mayor? Con respecto a nosotros, que tenemos No. más posibilidades, El grado de, de discriminación a las personas con discapacidad, auditiva, ¿cómo les afecta o qué tan grande es, si es mayor que las personas con discapacidad de braille, que tienen la discapacidad que les toca leer por braille, perdón? ok, pues, pues es difícil deducir que sea mayor o menor que con otro tipo de discapacidades porque es un país que no está adecuado para ningún tipo de discapacidad. Entonces, pienso que todas tienen un grado de dificultad alto para desarrollarse en lo que sea dentro de este país. Listo, bueno, ya para ir terminando, ¿me podría indicar una conclusión de qué le parece el proyecto que nosotros tenemos pensado implementar para la sociedad, para las personas con discapacidad auditiva? Pues me parece un buen proyecto porque están dando la oportunidad a las personas que no la tienen. Muy pocas conocemos, muy pocas empresas o lugares donde
esas personas puedan llegar y sentirse pues realmente bien, ¿sí? O que pues nosotros tampoco estamos como instruidos para tener una buena conversación con esas personas. La mayoría de veces nosotros ni siquiera sabemos decir gracias con lenguaje de señas. Pienso que más de incluirlo en entidades, tal vez para personas adultas, debería incluirse desde el colegio para que todos tengamos como la capacidad de comunicarnos con cualquier otra persona, sea la discapacidad que tenga. Ok, ya por última pregunta, ¿alguna vez ha tenido la oportunidad de hablar con la discapacidad? ¿O se ha tentado hablar con una persona? ¿Ha tenido el espacio? Sí, he tenido alguna interacción con personas con discapacidad auditiva, pero pues obviamente no tengo el conocimiento para desenvolverme en una conversación con ellos. Ok, bueno, eso era todo, señora Juliet. Muchísimas gracias por su colaboración. Gracias.